La soberanía de Dios en la salvación. A mí este tema me fascina, me parece precioso en todo su esplendor y sobre todo cuando hablamos de Dios es soberano. Y yo sé que si la estuviese haciendo en un auditorio de pura gente como nosotros, creyentes, y yo dijera, levanten la mano todos los que creen que Dios es soberano. Levanten la mano todos los que creen que Dios es soberano. ¿Todos? ¿Todos? ¿Sí? 100%. Todos estamos de acuerdo. De igual forma, esta misma pregunta, cuando se hace la pregunta, si Dios es soberano o no es soberano, esta pregunta no es siquiera una respuesta que radica únicamente en si eres cristiano o no eres cristiano. Esta pregunta es muy, muy, muy fuerte entre los teístas y los ateos. En otras palabras, el que no responde que Dios es soberano en cualquier religión teísta es un ateo. Literalmente, es un ateo. ¿Por qué? Porque la palabra soberano lo que significa es que para todas las personas que creen que existe un Dios es de aceptación bastante fácil. Todos los que creen que existe un Dios generalmente aceptan esta respuesta muy fácil. Y casi todo mundo, creyente o no creyente, mientras sea ateísta, mientras sea creyente que hay un Dios, aceptan que Dios es soberano. En la primera capa. Cuando pasas a la segunda capa, a la tercera y a la otra, empieza a arrugar la cara. Porque uno acepta que Dios es soberano hasta que le dicen, soberano en todo. Sí, sí, sí. En tu vida, en la muerte de un hijo, en la muerte trágica, en perder todas tus posesiones, en tu propia vida, en la angustia, en la riqueza, en la pobreza, en el valle, en la oscuridad, en lo bueno y en lo malo. ¿Estás de acuerdo en aceptar que Dios es soberano? Ahí la gente empieza suave, suave. ¿Qué significa que Dios es soberano? Y entonces ya no nos hace tanta gracia la palabra que es ser soberano. Antes de entrar precisamente a qué es soberano y cómo contrasta eso contra la salvación del hombre, vamos a hablar un poco qué es soberano. Hay algunas cosas que ya hemos visto, pero soberano también significa soberano en mi trabajo, aunque no me guste en el que estoy en este instante. Inclusive con el jefe, aunque me parezca que sea un impresentable, aunque la esté pasando mal, aunque yo sepa que esto no está bien, también Dios es soberano en eso. Y soberano significa que Él es soberano sobre todo. Significa que nada es mío. Significa que todo es de Él. Mi vida, mi cuerpo, mi esposa, mi familia, mi dinero, mis finanzas, mi trabajo, mi ropa, mi caminar, mi andar, mi salud, todo. Él es soberano. Su santa palabra precisamente enseña que mi reconocimiento de la necesidad de un Salvador y de que yo soy absolutamente incapaz por mí mismo y negarme a mí mismo es cuando yo doy el primer paso para reconocer y que Dios puso en mí ese reconocimiento de que Él es soberano y que yo por mí mismo no puedo. Eso empiezo yo a caminar hacia la soberanía de Dios. A veces yo creo que nosotros tenemos como gavetas dentro de nuestra vida que queremos decir, sí, soberano sobre todo esto, pero estas gaveticas me las deja a mí, porfa. Estas son mis gaveticas. Soberano sobre aquello, pero no me abra estas, porque ahí es donde yo guardo mi ego, donde yo guardo mis cosas, donde esa gavetica es mía. Entonces, Dios es soberano. Aunque yo lo reconozca o no lo reconozca, Dios sigue siendo soberano. Dice en Isaías 46:10
que declaro que el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no había sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. No dice, si a ustedes les parece, o como dijo Rolly, voy a preguntarle a los 7,000 millones de personas, a ver qué les parece. No, no, lo que Dios dice es lo que yo quiero realizaré. Así que, ¿qué significa ser soberano? Si le preguntas a la Real Academia, significa que ejerce y posee la autoridad suprema e independiente. Y suprema es suprema. No hay nada que lo sostenga. Y en la Biblia, el término soberano, que viene del griego arjón, que significa autoridad, rey con poder principal. Y lo que significa también es sobre todo. ¿Y sabe qué significa sobre todo? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. En la Convención de Westminster del año 1646, que es donde se juntan los creyentes y hacen este credo, que es precioso, dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Eso es ser soberano. Pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, o sea, las que provoca lo que hacen sus criaturas, sino que más bien las establece. En otras palabras, nuevamente, todos los habitantes de la tierra, dice en Daniel, son considerados como nada, dice el Señor. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Por qué? Es que eso no está bien. Y yo no sé a ustedes, yo sí me he encontrado en esa situación, donde yo le he preguntado a Dios: es que eso eso no está bien hecho. No debió haber sido de otra forma. ¿Por qué? Y me doy cuenta de que peco contra Dios, cuando su propósito, su voluntad y su santidad son perfectas. Y lo que sucede o lo provoca o lo permite. Y lo que Él hace es bien. A lo mejor no bien para mí. A lo mejor no es que me gusta mucho, pero está bien. Está bien. Y mi espíritu y mi alma, aunque no me guste, me arrodillo, pido perdón y digo: Señor, está bien. Ayúdame a entender y a saber y creer en mi corazón todos los días de mi vida que tú eres soberano y lo que tú haces está bien. Entonces, Él lo hace, como dice Westminster, desde el sapientísimo, santísimo consejo de su voluntad. Esas tres palabras las voy a retomar en unos slides adelante. Así que si nosotros estamos de acuerdo con la aseveración de esta fe, de este credo, aceptamos entonces que Él ordenó libremente, inmutablemente todo lo que sucede. Y lo hizo bajo el santísimo y sapientísimo de su voluntad, consejo de su voluntad, porque Él todo lo hace perfecto y bien. Lo hizo desde toda la eternidad por su sabiduría santa y su omnisciencia. Y eso significa que Dios, si Dios no puede decidir sobre su creación como a Él le plazca, no sería soberano. Porque recuerden que soberano es que tiene poder para hacerlo como a Él le plazca. Y si Él no lo puede hacer, no es soberano. Por lo tanto, tampoco es Dios. Por eso les decía que esto es una declaración de que cuando uno dice Dios es soberano, está actuando como un teísta. Pero cuando tú dices, bueno, soberano pero no en todo, entonces no es Dios. Porque si no es soberano en todo, no es Dios. Así que no considerar o no creer que esta afirmación que hemos hecho es correcta, de que Dios es soberano, como todos levantamos la mano, si no creemos eso en toda la profundidad del tema, lo que estamos diciendo es que Dios no es Dios.
Y sería precisamente un argumento ateo. Al ser que Dios no es soberano, pues no es Dios. Entendiendo entonces eso, uno dice, ¿y cómo puede ordenar todas las cosas? Este slide me encanta y este es importantísimo y ojalá, y lo tenemos que patentizar, porque está precioso y darle el derecho de autor aquí a Rolo, porque está muy bien para entender cómo funciona esto. Primero, para que se cumplan sus propósitos y sus atributos tienen que ser perfectos y tienen que funcionar unos con otros. Vean qué increíble. Vamos a hablar primero del qué. Primero, su santidad, la de Dios, es perfecta. ¿Todos de acuerdo? Sí, es perfecta. Así que su santidad es perfecta. También su bondad es perfecta, por lo tanto, Él es bueno. Y su bondad es perfecta. La mía no es perfecta, ni tampoco mi santidad. La de Él es perfecta, por lo tanto Él es santo. Su bondad es perfecta, por lo tanto Él es bueno, perfectamente bueno. ¿Sí? Todo lo que Él hace es bueno. ¿Sí? Bien, además, otro atributo es que su propósito es perfecto. Entonces, su santidad es perfecta, lo cual lo hace santo, su bondad es perfecta, lo que lo hace bueno, y su propósito es perfecto. Su conocimiento es perfecto. Él conoce todo desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Si yo junto que Él es santo, que Él es bueno y que es perfecto, ese es el qué. Ahora hablamos del cómo. Su conocimiento es perfecto, Él es omnisciente. Además, su sabiduría es perfecta, por lo tanto Él es sabio. ¿Sí? Además, su voluntad es perfecta, por lo tanto Él es soberano. Si tú juntas el qué, que Él es santo, es bueno y es perfecto, además todo lo conoce, es sabio perfecto y su voluntad es perfecta porque Él es soberano, además su poder es perfecto, por lo cual Él es omnipotente. Y tú juntas esas dos cosas y tú dices, alguien que es perfecto en santidad, que es perfecto porque Él es bondadoso y bueno, Él es perfecto en su propósito, todo lo conoce, todo sabio, todo soberano y es omnipotente, su decisión es perfecta en todo. Por lo tanto, su decisión, su precepto, su voluntad es perfecta en todo. Sus atributos trabajan los unos con los otros para que todo lo que Él decide sea perfecta. Y entonces lo que yo pienso que debió haber sido, se cae frente a esto. ¿Sí lo expliqué adecuadamente? Así que yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Nuestro Dios en los cielos, Él hace lo que le place, dice el Salmo 115, por si les queda alguna duda. Él hace lo que le place. Para decir a costarriqueñismamente, hace lo que le da la gana. ¿Sí? Y además lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque su sabiduría es perfecta, porque Él es sabio, porque Él es soberano, porque es omnipotente, es santo, es bueno y su propósito es perfecto. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, por si nos queda alguna duda. ¿Puede pasársele por algo a Dios? Vean, si algo se le fuera de la predeterminación, y aquí uno se tropieza porque uno dice, suave, suave. Todo Dios lo conoce, lo sabe, lo ha preordenado, porque todo Él, como ya vimos, es omnipotente, es omnisciente, es omnipotente. Entonces, si algo se le escapa de control, Dios no es soberano. ¿Por qué? Porque se le escapó un detalle. Y como se le escapó un detalle, Dios está construyendo lo que Él sabe. Y dice, ¡ay carajo! Se me salió aquello. Y ya no salió como debía. Si eso fuese así, Dios ya no es omnipotente, ni es omnisciente, ni es soberano, porque se le escapó. ¿Qué se le escapó? Una molécula loca y salió todo mal. Ahora les voy a dar un ejemplo. Por lo tanto, si algo se le escapa de su soberanía, Dios no es perfecto, Dios no es soberano.
Entonces, para que Dios sea Dios, las cosas no pueden suceder al azar. Dios tiene que estar en control de todo para que sea soberano y sea Dios. Si hay algo que se le escapa, ya no es soberano, por lo tanto no es Dios. Ser Dios es ser soberano, y ser soberano, solo Dios. Todo tiene un propósito en las manos de Dios, y Dios no hace nada al respecto. Y si Dios no hace nada al respecto, es porque su decisión no fue, o su decisión fue más bien, perdón, no hacer algo al respecto. ¿Me he explicado en eso? Si yo estoy en una situación que a mí no me agrada, yo tengo que entender que lo que está sucediendo Dios o lo provocó o lo permitió. Si no, no hubiese ocurrido. Por lo tanto, yo tengo que reposar en la voluntad de Dios y entender que Dios está en control y Él sabe lo que está pasando. Y aunque a mí no me agrade el proceso o no me agrade el resultado, Dios sigue siendo soberano y sigue siendo perfecto para que se cumpla mi propósito. No, el propósito de Él. Porque el propósito de Él es santo y perfecto para sus propósitos. No me tiene que agradar. Yo soy criatura y soy su esclavo. Cuando yo reconozco mi necesidad en Dios y yo confieso que yo soy un pecador, Él lo puso en mí. De otra forma yo no lo hubiese reconocido. Y si es así, cuando yo digo, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi amo, yo soy tu esclavo, Él es. Todo lo que hace es para su propósito. Yo soy su esclavo, todo lo que yo tengo es de Él, aunque no me guste, aunque yo quisiera que fuera diferente. No se trata de lo que yo quiero, yo pienso, se trata de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Si la Sagrada Escritura dice, es así, es así. Es que a mí me parece, no se trata de lo que a ti te parece. Por eso es que dicen Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque uno se revuelca en su humanidad pensando que es que eso no me suena. No se trata que le suene. Se trata que vea lo que Dios quiere. Su propósito es perfecto. Él ordena o permite y eso es perfecto para su propósito. Dice en Salmo 136 que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. Su propósito será establecido. No dice el propósito suyo. No, mi propósito será establecido. Y todo lo que yo quiero realizaré. Nuestro Dios que está en los cielos, Él hace lo que le place. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Lo hemos leído. Todo lo que Él hace está bajo su control y Él tiene una voluntaria, o Él, entre las voluntades, hay una voluntad eficaz, que es lo que se llama el decreto divino, que eso es lo que Dios ordena que se haga y se hace. Hágase la luz. Se hizo la luz. Oh, cada uno de ustedes tiene el Dios dentro de ustedes, declárenlo con su boca y verán cómo se hace la... No es eso, no es así, porque eso es un estiramiento de un chicle que no existe. Lo que dice es que Dios tiene decreto divino. Lo que Él dice que se hace, se hace. ¿Y se hace por qué? Porque lo decreta. Y la otra tipo de voluntad se llama, cuando Dios tiene el conocimiento absoluto, poder, autoridad, para hacer que algo suceda, lo que Él decide que suceda, o va a suceder, o puede evitar que suceda. En otras palabras, Dios no evita que sucedan ciertos eventos que son consecuencias de una causa determinada. Él escogió permitir que sucediera y eso no significa que lo apruebe. Si a usted le pasa algo, no significa que Dios, no necesariamente significa que Dios se lo envió. Lo que puede ser, y ojo dije, no necesariamente significa. Puede ser que Dios está permitiendo que suceda, aunque Él no apruebe eso que usted está haciendo. Pero puede ser que lo está permitiendo. ¿Y por qué lo está permitiendo? Porque es su voluntad y porque eso que está sucediendo, Dios lo usará para su propósito. Recuerden, Él va a cumplir su propósito. Aunque uno meta cabeza, su propósito será cumplido. Él no deja cabos sueltos. Para que las cosas sucedan como Dios ordene que sucedan, no puede haber un solo cable suelto. Porque de otra forma, si hay un cable suelto,
o un cabo suelto, Dios no sería Dios. Dios no es el autor del pecado, como ya lo hemos escuchado. Nosotros somos. Nosotros, decía un autor, ustedes tienen libertad pero no son libres. ¿Qué? Es que es cierto. O eres esclavo del pecado, de tu propia naturaleza pecaminosa, y terminas haciendo lo que te llama más la atención. ¿Y adivinas qué es lo que más te llama la atención? Tu naturaleza, como lo explicó ahora Rolly. Si no tuvieras ninguna inclinación, no harías nada. Decía R.C. Sproul, es como un burro que está frente a una canasta, yo no recuerdo si decía avena o un tipo de grano, pero decía avena y trigo. Si el burro está parado frente a dos sitios donde está avena y trigo y no tiene deseos de ninguno de las dos, no come y se muere, porque no quiere ninguno. Tiene que inclinarse por algo. Y si se inclina por algo, es porque le atrae más eso. Uno que tiene naturaleza pecaminosa se va a inclinar por algo. ¿Qué es lo que se va a inclinar? Por sus propios deseos. ¿Y cuáles son sus propios deseos? Su naturaleza pecaminosa. El egoísmo, lo que le gusta más, lo que quisiera, lo que sea, pero se va a inclinar. Si Dios no te da el corazón nuevo, un corazón de carne, donde te atrae más a hacer las cosas de Dios, vas a terminar yendo por tu propia naturaleza. Entonces, si no sos esclavo del pecado, eres esclavo de Cristo. ¿En qué momento fuiste libre entonces? ¿Cuándo tuviste libertad? O sos esclavo del pecado o sos esclavo de Cristo. Entonces, ¿cuándo eras libre? Claro, si eres esclavo de Cristo, eres libre en el mundo de Cristo. ¿Sí? Y eres perfectamente libre. Pensemos por un momento. Me gustó mucho esta historia que leí. Decía R.C. Sproul que era una historia famosa que decía, por un clavo se perdió la herradura. Por una herradura se tropezó el caballo. Porque el caballo se tropezó, se murió el caballo. Porque se murió el caballo, se cayó el jinete. Porque se cayó el jinete, se quebró o se mató. Porque se mató el jinete, no llegó el mensaje. Porque no llegó el mensaje, el general no lo recibió. Como el general no lo recibió, no supo lo que tenía que saber para ganar la guerra. Por lo tanto, porque el general no supo lo que tenía que hacer, se perdió la guerra. Y porque se perdió la guerra, se perdió una nación. Y podemos seguir pegando el uno para el otro. Todo por un clavo. Ahora imagínense si Dios no tuviese control de todas las cosas y porque algo sucedió terminó no naciendo Cristo. Y el otro día me decía algo Rolando que a mí me encantó. Decía, tenía que nacer un niño para que muriera un Mesías. Si el niño no hubiese nacido, no hay Mesías. Y si no hay Mesías, no hay redención. Si el Mesías no muere, no resucita, no hay redención. Si no hay redención, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque si Cristo no hubiese resucitado, apague y vámonos. Todo eso lo tenía que tener amarrado Dios. Cada detalle. 320 profecías cumplidas en Cristo. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Coger una moneda, tirarla en el estado de Texas, todo lleno de monedas, ponerle una cruz, mandar a uno de nosotros, mandar a Mingo ahí bien vendado, que meta la mano, saque la moneda y que esa moneda tenga la cruz que habíamos marcado. Esas son las probabilidades de que se hubiesen cumplido esas profecías. Es sencillamente divino. Por lo tanto, no hay casualidades en Dios. Lo que está sucediendo es parte de su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. La Confesión de Westminster dice que aunque Dios ordena todo lo que va a pasar, sin embargo lo hace de tal forma que Él no es el autor del pecado, somos nosotros. Ni violenta la voluntad de las criaturas, ni le quita libertad o contingencia a causas secundarias, sino más bien que las establece. Por lo tanto, caída del hombre. Ningún creyente osaría decir que no estamos en un mundo caído. ¿Por qué? Porque lo vemos. Todos vemos y decimos, ¿qué es esto? Hasta un show de drag queens quería salir a una Teletón en tiempo infantil. Y uno dice, ¿qué? Sí. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Es notorio. Pobreza, guerra, injusticia, maldad, crece y crece y crece. Entonces, ¿Dios está en control de todo esto? Efectivamente. Y todo es la voluntad de Dios.
Así que el ser humano es un ser caído. Adán y Eva pecan contra Dios. La repercusión afecta a todo el cosmos. El ser humano, Adán y Eva, tenían capacidad para pecar o no pecar. Ellos escogieron la capacidad de pecar y pecaron. Por lo tanto, se alejaron de Dios. Al alejarse de Dios, pierden su capacidad de no pecar. El ser humano peca porque es pecador. No es pecador porque peca. Su naturaleza es ser pecador. Y aunque se cree libre, no lo es porque es esclavo, ya sea del pecado o es esclavo de Cristo. Él no se puede despertar a sí mismo. Es Dios el que lo tiene que despertar. Porque Dios es omnipotente y Él es el que lo va a escoger para salvarse. Lo genera, lo bendice, lo redime, lo escoge. Ahora, ¿puede Dios haber decidido no salvar a ninguno? Sí, sí lo puede hacer. Pero esto sería ser justo. Porque como todos han pecado, Dios pudo haber dicho todos de una vez, todos a la muerte. ¿Por qué? Es lo justo. Pagaría Dios con justicia, porque todos han pecado y merecen esa paga. Así que si Dios hace eso, mostraría su santidad y su justicia si Él manda a todos a morir. Porque como Él es santo y Él es justo, mandaría a todos a morir. Y eso es justicia. Ahora, Él puede haber decidido salvar a todos. Y eso mostraría gracia y misericordia para con todos, pero no mostraría santidad y justicia. ¿Sí me siguen? Porque si yo salvo a todos, muestro gracia y misericordia, pero no fui justo y no fui santo, porque yo debía haber cumplido de que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo Dios soluciona esas dos? La soluciona con la tercera, que es donde Él decide salvar a algunos. Entonces, Él salva a algunos donde les muestra misericordia y gracia, y a otros les muestra o les da justicia, porque les da lo que merecían desde el inicio. ¿Sí me di a entender? Por lo tanto, la decisión de Dios ha sido que todos, entonces su decisión no ha sido que todos se pierden ni que todos se salven, sino que algunos se salven. Porque como ya vieron, donde se juntan los atributos de Dios es en la tercera opción. Y ya voy casi terminando. Si Dios hubiese querido brindar la oportunidad para que todos fueran salvos, lo habría hecho, claro, porque Él es Dios, Él puede hacerlo. Pero Él no puede garantizar que si Él da la oportunidad, Él no puede garantizar que todos la van a tomar. Y si Él no puede garantizar que todos la van a tomar, o sea, se escapa de su control, ¿qué dijimos que pasa cuando se escapa del control? Entonces Él no es soberano ni es Dios. Porque entonces la responsabilidad de la salvación recae en ustedes. Entonces Dios no es soberano. Ustedes toman la decisión. Y Dios saca la mano y dice, yo no pude. ¿Y qué quería que hiciera? Él no quiso. Entonces no es Dios. Y si la decisión de si tomarlo o no recae en Dios y recae en el hombre, entonces pues Dios no es soberano. Pero eso no es cierto. Dios no da oportunidad de salvación. Dios hace ¿qué? Salva. En otras palabras, Él no da Él no lo deja al azar, Él salva. Por lo tanto, su decisión no ha sido que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Su decisión es absolutamente seguro que algunos sean salvos, porque si no, no sería soberano. Dios, haciendo ejercicio de su poder y soberanía, Él se inmiscuye en la situación y no solamente da la oportunidad, sino que obra en el corazón de la gente para que la gente reconozca que necesita esa oportunidad. Entonces, Él escoge, Él decide, Él escoge a unos y permite que los otros sigan por su camino, siendo hacedores de maldad. A uno le dio gracia y misericordia y a otro le dio justicia. ¿En algún momento fue injusto? No. A uno le dio gracia y misericordia, a otro le dio justicia. Por lo tanto, Dios nunca fue injusto. Entonces, ¿qué diremos? Dice Romanos, ¿acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés, ¿qué dijo? Tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.